Buenos días, iglesia. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor Jesús. Y antes de empezar esta predicación, no queremos ser ajenos al dolor que está pasando en Valencia. Así que antes de empezar esta predicación, vamos a orar por Valencia, ¿vale? Así que te pido por favor que te pongas de pie, vamos a orar. Porque sinceramente están pasando momentos muy duros y difíciles. Muchas familias, incluso quizás hermanos en la fe. Así que no debemos de ser ajenos ante la tragedia, aunque no es aquí en este lugar, pero no estamos quizás a salvo de lo del futuro. Así que vamos a orar, ¿vale? Señor, exaltamos tu nombre. Queremos adorarte, queremos alabarte y queremos bendecirte. Señor, entendemos de que tú eres un Dios proveedor, que tú eres un Dios protector. Señor, tú eres el que a tu sola palabra obedece, Señor, la naturaleza. Sin embargo, Señor, entendemos, Padre, que hay situaciones que nosotros se nos escapa, Padre, a poder entender y comprender. Y oramos, Señor, por Valencia, por cada ciudadano, por cada huérfano, por cada familia. Señor, ten misericordia de ellos. Jesús, que la ayuda llegue, Señor, y que, Padre, en tu voluntad, cuanto antes, Señor, todo llegue a la normalidad. Oramos por aquellas familias que están desvalidas, que lo han perdido todo, Señor. Oramos por aquellas personas, Padre, que de un momento a otro, Señor, su vida, su futuro, Señor, se les ha visto empañado. Padre, y hoy en día están, Señor, como ovejas que no tienen pastor. Así que desde aquí, desde tu iglesia Cristo Echea, Señor, queremos unirnos en oración, Padre, para que tu misericordia los alcance. Bendice esa tierra, Señor, bendice esas familias, y que tu misericordia y tu amor esté rodeando a cada uno de los moradores, Señor. Y gracias, porque sabemos de que de muchos lugares de España, Señor, están yendo a ayudar y están colaborando para que todo vuelva a su normalidad. Así que a ti te adoramos, a ti te alabamos y a ti te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. También quería recalcar que el día sábado 16 tenemos el discipulado Conociendo a Dios personalmente a las 4 de la tarde aquí en la iglesia Cristo Echea, ¿vale? Sábado 16. Así que en este mes de noviembre en adelante, estamos viendo el Evangelio de Juan, ¿vale? Nosotros conocemos que hay 4 evangelios: Lucas o Marcos, Lucas, Mateo y Juan, ¿vale? Los 3 primeros son evangelios sinópticos. ¿Y por qué son sinópticos? Porque hablan de los milagros y hablan de las normas que el Señor Jesús hizo en la tierra de Galilea y Judea hasta Samaria. Y esos primeros 3 evangelios siempre concuerdan entre sí. De tal manera que cuando yo cito el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 6, puedo ver reflejado esa misma narración en el otro Evangelio de Marcos o de Mateo. Sin embargo, el Evangelio de Juan habla acerca de la relación que tiene el Hijo con el Padre, de tal manera que el amor se evidencia en esas 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para poder alcanzar al ser humano que está perdido. Así que también se llama el Evangelio de Juan el Evangelio del amor, porque vemos la evidencia del amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Así que el día de hoy vamos a ver los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan capítulo 1. Así que voy a pedirle por favor a mi hermana Ramoni que lea los 6 primeros versículos en euskera y luego yo leeré lo demás en castellano. Podéis seguir en vuestras Biblias, ¿vale? Hasiera bazen hitza jainkoarekin zegoen, eta hitza jainko zen.
egin zegoen hitza. Gauza guztia beronen bidez egin ziren, eta egindakotik ezer ez da berau gabe egin. Hitzarengan zegoen bizia, eta bizia gizakien argia zen. Argi horrek ilunpetan egiten du argi, baina ilunpeek ez zuten onartu. Agertu zen gizon bat, jainkoak bidalia, Juan zuen izena. Amén. Muchas gracias, mi hermana Ramoni. Y vamos a dar lectura al Evangelio de Juan capítulo 1, los primeros 18 versículos. Y empieza de la siguiente manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Señor, exaltamos tu nombre una vez más. Queremos bendecir tu palabra y queremos que tu Espíritu Santo tome el control de esta tu iglesia. Así que, Padre, también te ruego por mi garganta, tú sabes que está un poco afectada, pero oramos, Señor, para que tú me ayudes y que no tenga ninguna garraspera, por decirlo de alguna manera, y pueda, Señor, hablar acerca de ti. Pues todo lo que hacemos aquí es para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, en primer lugar vamos a ver 4 puntos importantes acerca de estos 18 primeros versículos. Así que lo que vamos a ver en primera oportunidad es de los versículos del 1 al 5, la naturaleza de Jesús. Desde los versículos del 6 al 11 vamos a ver la misión de Juan. Y desde los versículos del 12 al 13 vamos a ver la grandeza del Evangelio. Y desde los versículos del 14 al 18 vamos a ver la personalidad de Jesús. Así que vamos en primer lugar a desarrollar este primer punto, la naturaleza de Jesús, versículo del 1 al 5. Dentro de estos pasajes, dentro de estos primeros 5 versículos, lo que vamos a ver del versículo del 1 al 3 es que Jesús, ¿qué cosa es? Es creador de todo. Y esta creación o este texto tiene su eco o tiene su paralelismo en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 17. Si tú lees la palabra del Señor, vas a ver cómo encuentra esa resonancia o ese eco o ese paralelismo en Colosenses 1, del 15 al 17. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En este punto, en estos versículos del 1 al 3, lo que podemos ver que es un Dios, Jesús es Dios creador. Está desde el inicio de la creación. Y no solamente eso, sino que en el versículo del 4 al 5, lo que podemos ver que la naturaleza de Jesús es la esencia también de Jesús. Y lo vemos
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y yo aquí quiero hacer un énfasis. Cuando tú te vas a una joyería a comprarte un arete o un alhaja, alguna joya, lo primero que tú ves en el estante son las joyas tan hermosas, tan agradables, tan apetecibles a nuestra vista, de tal manera que queremos obtenerla y queremos comprarla. La pregunta es, ¿cómo te llama a ti la atención esa joya? ¿Qué es lo que hace el joyero para que te cautive aquella joya que él ha hecho? ¿Qué es lo que hace el joyero? Convence, puede ser, pero ¿qué es lo que hace él? Tallar la joya, ¿qué más? ¿Perdón? La ilumina. Sí, pero hay algo más interesante. Según el versículo que acabamos de leer, en el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas, ¿qué? Resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que yo quiero que tú y yo entendamos es que para que el joyero pueda vender la joya, en primer lugar lo pone ¿qué? ¿Qué es lo que hay debajo de la joya? ¿Un qué? Un tapete o una tela de ¿qué? Paño de terciopelo, ¿qué color? Negro o rojo. De tal manera que la joya, como es dorada, ¿qué cosa es lo que pasa? Brilla, llama la atención. ¿Y qué es lo que me dice el Señor Jesús? Que yo tengo que ser la luz de este mundo. Donde yo esté, en mi casa, en mi trabajo, en el cole, en la universidad, trabajando, etcétera, etcétera. Eso es lo que me dice el Señor Jesús. El texto me habla de que yo no debo de perder mi naturaleza como hijo de Dios. Yo tengo que brillar. Estamos llamados a brillar para la gloria de aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. No para nuestra propia gloria, sino para la gloria del Señor Jesús. Así que la esencia de Jesús es que Él es una persona transparente, santa, diáfana, sin doblez, sin doble moralidad como nosotros. Nosotros tenemos doble moralidad a veces. Hoy estoy bien contigo, más tarde no. Hoy te doy algo, más tarde te lo quito. El Señor Jesús no es así. Es todo lo contrario. Así que sepamos de que el Señor nos llama a no perder nuestra esencia delante de los hombres, ni mucho menos delante de mis hijos, porque son ellos los que me van a imitar a mí, cómo yo hago, cómo yo resuelvo problemas, cómo me visto, cómo le doy la gloria a Dios. Tú y yo somos reflejo de la gloria del Señor. Y como reflejo tenemos que imitar el carácter de Cristo. Tenemos que ser atrevidos e intencionales. De tal manera que si tu hijo todavía vive contigo, sea joven o sea niño, o si tu nieto va a visitarte, te animo de que tú ores y que él te vea, arrodillado o sentado en tu cama. Da igual. Las formas o las posiciones es lo mismo, pero que te vea orando. ¿Sabes por qué? Porque cuando ese niño crezca, o cuando ese varón o esa jovencita crezca, se va a dar cuenta, ¿y mi abuelo o mi mamá y mi papá cómo resolvían sus problemas? ¿Gritando? ¿Peleando? ¿Echando los dados a la suerte? No. ¿Cómo lo resolvía? Teniendo una comunión íntima con Dios. ¿Por medio de qué? De la oración. Así que la oración es un arma muy potente en la vida del creyente. Es muy potente, hermanos. Y el diablo lo sabe. Por eso es que siempre trata de ¿qué? De llamar nuestra atención por cualquier cosa. Ay, no, es que estoy mal. No, es que no sé qué. No voy. Vale, muy bien. El Señor me ha dado libertad, libre albedrío. Y eso es respetable. Pero mucho mejor es tener una comunión con el Señor por medio de la oración. Sea aquí en la iglesia, sea en tu casa, sea en tu trabajo, donde tú quieras.
pero no dejes de clamar al papá por medio de Jesús. ¿Vale? Muy bien, así que hemos visto que la esencia de Jesús es que en Él está la vida. Ahora, desde los versículos del 6 al 11, lo que vamos a ver es la misión de Juan. Y en primer lugar, dentro de la misión de Juan, según los versículos del 6 al 9, lo que vamos a ver es que Juan tenía la misión de anunciar la venida de Jesús. El texto dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Así que vemos en estos versículos que la misión de Juan era anunciar la venida de Jesús. Pero también en el mismo texto, en el mismo versículo, si seguimos adelante, el versículo 10 y 11, es que la misión de Juan era también alertar o declarar ante el peligro de la religiosidad. Dice el texto, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué cosa? No le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, ¿qué cosa entendemos por religiosidad? ¿Alguien tiene alguna idea? Para ti o para mí, ¿qué cosa es la religiosidad? A veces escuchamos. Por ejemplo, ¿sí? Dar donativos y creer que soy salvo. Bien, muy bien. Muy bien. Crear un sistema de creencias Ujú. para llegar a Dios. Amén. Eso es. ¿Alguien más? Es necesario, hermanos, que nosotros sepamos el concepto de palabras. Porque si salimos a evangelizar y hay alguien que te dice, no, lo que pasa es que yo no creo en tu religión. No crees en mi religión, pero yo no tengo religión. Yo lo que tengo es una relación con la persona de Jesús, que es cosa muy diferente. No, pero vosotros sois muy religiosos. Y si yo no sé lo que significa la palabra religiosidad, lamentablemente, el que te está diciendo esas cosas tiene un conocimiento, no quizás exacto, pero sí va a empezar a ti, te va a empezar como a querer moverte el suelo. Y si no estás bien fijo en la roca del Señor Jesús, vas a tener dudas. Y no vas a poder tú, para la gloria de Dios, hablarle con amor y con denuedo acerca de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué cosa es la religiosidad? Muy bien lo que ha dicho Maylin, mi hermana también Ramoni. Sinceramente, la palabra religiosidad abarca muchas cosas o muchos elementos, de tal manera que el hombre quiere llegar a la presencia del Señor por medio de sus obras. Yo lo he determinado de esta manera. La religiosidad es el esfuerzo humano de querer alcanzar la salvación por medio de las obras o de las ideas moralistas, fundamentadas ¿en qué? En los hombres. Filosofías, como por ejemplo el Big Bang, que hace poco estuvieron diciendo de que, claro, nosotros hemos sido creados ya no por la ley de la evolución, sino por el Big Bang. O sea que hubo una explosión cósmica, de tal manera que de ahí las moléculas se fueron como regenerando y formándose, hasta que vino el hombre. Y se agarran ¿de qué? Del mono. Que el mono, como es igual al hombre, bueno, pues ahí ha habido una mutación y de ahí se han armado los cromosomas, tanto varones como para mujeres, y ya nosotros venimos del mono. La pregunta es, vale, me parece muy bien. Venimos del mono, ¿y por qué hasta el día de hoy el mono y la mona hacen monitos? Porque hemos ido evolucionando. Vamos a evolucionar con la palabra del Señor para santidad y perfección delante de la presencia del Señor. Entonces, es lo que hay, hermanos. Hoy en día, las corrientes religiosas, ahora se dice que estamos en un sistema de la corriente de fluidos, de fluidez, corrientes líquidas, ¿no? ¿Por qué líquidas? ¿Por qué? Porque el líquido siempre va a tener cualquier forma. Si viene una corriente religiosa a decir, mira, todos somos salvos, que no hay necesidad de arrepentimiento. Eso también se llama ecumenismo, cuando casi todas las religiones quieren converger
de que no, yo soy salvo y tú también eres salvo y todos son salvos. No. El único camino al Padre, lo tenemos claro, es Jesucristo. Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Así que no hay salvación aparte sino por el Señor Jesús. Y ese es algo clave y ese es algo fundamental en el Evangelio de Jesús. Así que tú y yo estamos basados, estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo. De ninguna filosofía humana echamos mano nosotros. Porque nosotros tenemos una perfecta comunión con el Papá por medio del sacrificio de Cristo. Claro que hay evidencias de pecado en nuestra vida. Claro que sí. Pero ese es el motivo por el cual yo deseo y necesito dejar mi voluntad en las manos del Señor. De tal manera que va a haber cambios en mi vida. Hay luchas. Toda lucha en el creyente amerita cambios. Pero cambios para bien si es que obedezco, o cambios para mal si es que desobedezco. Así que las consecuencias las vamos a pagar nosotros. Y lamentablemente a veces los que están a mi alrededor. ¿Vale? Muy bien. Entonces, en el versículo 10 y 11 vemos el peligro de la religiosidad. Ahora vamos al tercer punto. Y vamos a mirar el versículo 12 y 13, donde vamos a ver la grandeza del Evangelio. Este es un texto muy clave, donde muchos evangelizamos con este texto. Hemos escuchado un montón de predicaciones de siervos del Señor que hablan acerca de esta palabra. El texto dice, en el versículo 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué dice en el versículo 13? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay dos elementos importantes que quiero aquí yo destacar. En primer lugar, somos hijos de Dios por la fe en Jesús. El versículo 12 dice, nos habla de dos elementos muy importantes para luego ver el resultado de nuestra salvación. ¿Cuáles son estos elementos según este versículo 12? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué elementos son? Lea la palabra ahí. Los que lo recibieron. Muy bien, ¿qué más? Creen en su nombre. Muy bien, Osondo. Y que todos somos hermanos. En Cristo. Muy bien, Martín, me da mucho gusto volver a verte. Entonces, en primer lugar, recibir o aceptar por medio de la fe ¿a qué? A Jesús. ¿Y cuál es el resultado de recibir y aceptar por fe al Hijo de Dios? ¿Cuál es el resultado? Ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios, ya está. Todo lo pagó Jesús en la cruz. ¿Acaso yo tengo que clavarme? ¿Acaso yo tengo que flagelarme? ¿Acaso yo tengo que dejar de comer? ¿Hacer obras para que el Señor me diga, wow, este es mi hijo amado y tal y cual? No. A veces nosotros nos acercamos a la Biblia y decimos, Señor, yo quiero que tú me ayudes y me enseñes. Y empieza la Biblia a leerte a ti, en vez de que yo lo lea. Él me lee a mí, porque es una palabra poderosa. Es una palabra capaz de transformar, al más vil pecador como yo. De tal manera que vosotros sois el reflejo de ese gran milagro que Dios está haciendo en nuestras vidas. No nos equivoquemos, hermanos. Y tú y yo necesitamos aprender cada día más de la palabra de Dios. Porque el que no estudia la palabra, el que no lee la palabra, nos estancamos. Nosotros no tenemos la palabra y ya chocó al techo y ahí no hay más. No. La palabra es muy poderosa. Que si yo cada día la leo y la entiendo, entonces el Señor va a tener gracia sobre mí y yo voy a poder compartir la palabra de Dios. Y voy a poder edificar a mis hermanos en los diferentes ministerios de tu iglesia local. Por eso todos estamos llamados a ¿qué? A leer la Biblia, a entender la Biblia. Y si es posible, a recitarla de memoria la Biblia. Pero si no hacemos eso, ¿acaso el Señor va a venir con su varita mágica y te va a dar en la cabeza y te va a decir,
ya sabes los 66 libros de la Biblia. No. Él no obliga a nadie. No obliga a nadie. Muy bien. Él nos ha dado libre albedrío, pero la palabra del Señor es una palabra práctica. Tú y yo necesitamos practicar lo que dice la palabra de Dios. Si tú y yo no lo practicamos, no va a cambiar nada. Yo puedo saberme muchos textos de memoria, pero si no le hago caso, ¿qué? Hay mucha gente en el mundo que no son cristianos evangélicos, pero por ser disciplinados llegan a muchas cosas. Muchos buenos jugadores de básquetbol, fútbol, etc. Así que vemos la grandeza del Evangelio. Así que en el versículo 12 vemos hijos por la fe en Jesús. Y en el versículo 13 hay algo muy importante que el evangelista Juan, el discípulo amado, ¿tú te acuerdas quién fue Juan, no? Juan y Jacobo eran los hijos del trueno. Le decían que eran hijos del trueno porque fueron ellos dos cuando el Señor Jesús le dijo, anda, prepárame la mesa a tal lugar, a tal aldea, y no le dejaron preparar la mesa, y ellos regresaron a Jesús a darle el informe, y le dice, ¿y qué fue? ¿Qué pasó? ¿Me prepararon la mesa o no? Bueno, mira, que sepas que no se ha podido. Así que, ¿por qué no mandamos fuego del cielo que descienda para que los consuma esa familia? ¿No? Ahora vemos a un Juan transformado para la gloria de Dios, el evangelista del amor. ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo transformados para la gloria de Dios? Estamos en plena transformación, no nos equivoquemos. Yo no necesito acordarme de mi vida pasada. No la necesito. No me aporta nada a mí. Más bien, en vez de aportarme algo, me quita. Me quita la paz, me quita la tranquilidad. ¿O no es así, hermanos? Tenemos cicatrices. Sí, pero ya están curadas para la gloria de Dios. Son cicatrices que yo puedo mirarlas y ya no me hacen daño. Porque ahora soy nuevo en Cristo. Si Cristo fue capaz de enseñar su cicatriz en la cruz, de sus manos y sus pies, y él no se avergonzaba de su cicatriz. No porque él era Dios, sino que para él es el galardón, es su victoria. Así que tú y yo tenemos galones en nuestra vida espiritual. Tenemos cicatrices para la gloria de Dios. Porque es el Señor Jesús el que tiene que llevarse la gloria y la honra. Así que gloria a Dios. Todos tenemos cicatrices, hermanos. Pero ya están sanadas. Ya no supuran. Ya no tienen infección. Porque el Señor las ha curado y las ha vendado. Para la gloria de Dios. Así que, hermanos, quiere decir que la voluntad creativa de Dios se hace visible por medio de la creación, de tal manera que esa misma buena voluntad de Dios al crear todas las cosas es la que nos hace nacer de nuevo por medio de la fe en Jesús. Dios ha creado todas las cosas con un propósito en sí mismas. Que Cristo nos ha dado también la inteligencia. Amén. Entonces, el Señor no nos ha creado al azar. Nos ha creado con un firme propósito. No solamente de darle la gloria a Él, sino también de servirle y congregarnos en una iglesia local. Y lo más resaltante que el apóstol Juan habla en este versículo 13, es que bota por los suelos toda manera o forma de poder ser engendrados de una manera física. ¿Qué dice el texto? Dice, no, en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya está. ¿Hay alguien que me puede separar de mi salvación? No.
No, que este hermano lo he encontrado, mira, borracho, hasta no sé qué. ¿Y el hijo pródigo qué? ¿Acaso nosotros no tenemos la mente lamentablemente sucia y mala, perversa? Claro que sí. ¿Acaso no tenemos pecado? Sí, también. Claro. Que dice Primera de Pedro, capítulo 3, si no me equivoco, que si nosotros decimos que no tenemos pecado, ¿le hacemos a qué? A Dios mentiroso. ¿Y Él es mentiroso? No. ¿Y entonces? Ahora, eso no da pie de que uno peque deliberadamente. Ahí sí no. Eso no es así. ¿Vale? Así que, hecha por los suelos, es por eso que yo ahora puedo entender cómo Nicodemo le dice que quieres que yo vuelva a nacer de nuevo, que me meta al vientre de mi madre, así crecido que ya estoy. ¿Cómo? Si la única manera que sé que los hijos vienen al mundo es a través de un acto sexual. Y tú me dices a mí que yo vuelva a nacer de nuevo, ¿dónde estamos? Es la percepción de todo hombre y de toda mujer terrenal. Las cosas espirituales no son fáciles de entender, a no ser que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a través de la palabra de Dios. Así que gloria a Dios, porque por la voluntad de Dios nosotros somos sus hijos a través del sacrificio de Cristo. Así que no hay nada ni nadie que nos separe del amor de Jesús, del amor de Dios. Sintámonos tranquilos. Sintámonos contentos y felices. Vale, pues no tengo un buen trabajo, no gano mucho, pero eres hijo de Dios. Me duele la muela, se me caen las muelas. Me parece muy bien, pero eres hijo de Dios. Me duele el oído. Tengo peleas con mi marido, con mi mujer, con mis hijos. Pero eres hijo de Dios. Y si ellos han aceptado a Cristo, también son hijos de Dios. ¿Y sabe lo que es lo grandioso de esta historia? Es que el Señor acepta tal y como eres. Pero eso no da pie de que uno siga haciendo lo mismo. Porque ahí viene el poder de transformación y de cambio que opera a través del Espíritu de Dios y a través de su palabra. Así que, hermanos, gracias al Señor porque somos hijos de Dios, según el versículo 13, por la voluntad de Él, no por mi voluntad. Así que gracias al Señor por ello. Y la última es que de los versículos del 14 al 18 lo que vamos a ver es la personalidad de Jesús. Y dentro de estos últimos 4 versículos lo que vamos a ver en el versículo 14, en el versículo 16 y 17 y en el versículo 18, que la personalidad de Jesús es revelar el carácter de ¿qué? De Dios. Dice el texto en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, logos, palabra, sustancia, naturaleza, divinidad. Dice la palabra del Señor, y habitó entre nosotros. Mira la grandeza del Señor. Dejó su trono de gloria y vino a hacerse como uno de nosotros, a caminar con nosotros, a ensuciarse los pies, a comer con nosotros. Solo un Dios de amor puede enviar a su único Hijo a rescatarnos. Y esto no es religión. Esto es una relación personal con la persona de Jesús, valga la redundancia. Así que tú y yo estamos llamados a tener una relación personal con Cristo. Y es por medio de la oración, por medio de su palabra y por medio de su iglesia. Así que en el versículo 14 dice entre paréntesis, y vimos que su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Mira cómo pone a Moisés como un referente. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí viene el versículo 18, lo que estaba diciendo hace un momento. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre
Él le ha dado a conocer. Entonces Jesús revela el carácter y la persona de Dios. De tal manera que nuestros hijos, en parte, óyelo bien, en parte, revelan el carácter y los valores morales y principios de su familia, de su padre y de su madre. Tal hijo es, a veces los padres, lamentablemente, no hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Para educar a sus hijos. Muy bien, Martín. A veces tú has escuchado esta expresión en Latinoamérica, muchos escuchan, de tal palo tal astilla y de tal fruto tal semilla. ¿No? Entonces, nunca es tarde para educar a los hijos. Jamás es tarde. Mientras haya vida y esperanza. Y si tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, hay esperanza sobre esperanza, dice la palabra de Dios. Y de Él bebemos todos. Gracia sobre gracia. Así que si nosotros estamos aquí en esta mañana, es por la gracia de Jesús. En estos primeros 18 versículos lo que podemos entender y podemos ver cómo el Señor se ha acercado a nosotros de tal manera que no dejó nada, absolutamente nada, a nuestra imaginación terrenal. Y lo digo esto, ¿por qué? Porque vino Dios encarnado a través de su Hijo Jesús. Y qué glorioso habrá sido ese momento cuando los discípulos caminaban con Él, cuando veían hacer milagros. Eso debe ser grandioso. Hoy en día a veces vemos, y con esto termino, me acuerdo que aquí, casi en todos los pueblos de aquí de Euskadi, en Andoay, Tolosa, etcétera, etcétera, me acuerdo que venían personas y te daban un papelito pequeñito. Y en ese papelito decía, si tienes problemas, si tu novia no te recibe, si no tienes trabajo, llámame. Y te daban el número de móvil. Y la gente ahí, de repente algunos, quizás llamaban. Y ese era el papelito. Querer arreglar tu vida sin conocerte. Pero ¿sabes cuándo me reí tanto? Porque en el medio del COVID ningún papelito salía por ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué? O sea que no tienen poder para sanar a la gente. Lo que yo quiero decirte es que cuántas corrientes filosóficas y religiosas hay en el mundo que nos rodea. Y es necesario que tú y yo estemos plantados y cimentados sobre la roca que es el Señor Jesús. Y qué bueno es que nos ha dejado su palabra. Y siempre suelo decir, tus ojos puestos en Cristo, que es el consumador y autor de tu fe. En mí no pongas tus ojos, porque yo fallo, porque yo soy carne. Así que ora por los líderes de la iglesia. Oremos por nuestros hermanos. Y si tú ves algo malo en mí, ora por esa maldad que tengo. Pero que tu mirada no se desvíe, porque el que habría fallado sería yo, no el Señor Jesús. Vamos a orar, ponemos de pie, por favor. Nos tenemos que respetar unos a otros. Amén. Eso es. Pues vamos a orar, hermanos, ¿vale? Pues sí, Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana. Venimos delante de ti, Señor, con nuestras deficiencias, con nuestros temores, con nuestra falta, Señor, de conocimiento. Sabemos que no lo sabemos todo, Padre. Tenemos nuestra mente limitada y finita, Señor. Y oramos para que tu Espíritu Santo nos siga revelando tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, cada familia, cada niño, cada adolescente, cada joven, Señor, que está aquí, hombres y mujeres y niños y ancianos. Aquella persona que está soltera o soltero, aquella persona que está viudo o viuda. Señor, los que están aquí cerca y los que están lejos, nuestras familias quizás.
Guárdanos y cuídanos del mal y de las tentaciones. Porque somos, Señor, estamos expuestos a tanta tentación en el mundo. Así que gracias por tu palabra. Y gracias porque podemos estar tranquilos y en paz. Porque por tu voluntad somos tus hijos a través de creer y tener fe en Cristo. A ti te adoramos, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.